Entonces les comentaba que también pasa eso. Algunos, por ejemplo, me dan una introducción que no tiene nada que ver con la industria, algunos ni siquiera la han puesto, y de ahí se van a los lineamientos, y los lineamientos tampoco tienen con la industria. Entonces yo me enteré que es ese tipo de industria nada más por la portada, que dice para tal producto. Dice, ah, va, entonces es de eso, pero al leerlo no habla nada de eso. ¿Ya? Entonces, esa es una parte que hace falta, una parte introductoria donde haga referencia al producto, de qué se trata, si puede investigar del proceso y todo eso. En la realidad, uno lo que hace, como lógico, está en una empresa y conoce el proceso, se pone una breve descripción del proceso, ¿ya? En qué consiste la industria y todo eso, ¿no? Y eso nada más. Eso igual se los mostré en el manual que les di, ¿verdad? Ahora voy a mostrárselos de nuevo. Como le digo, le vamos a dedicar ya una clase a eso para ver y mejorar estos manuales. Esos quizás han sido lo otro, tal vez el orden. A veces cuando hablo de orden y les he bajado algunos por orden es por la apariencia que se ve el documento. Acuérdense que todos los trabajos tendrían que ser eh, justificado, ¿verdad? Es decir, la justificación, me refiero al alineamiento, digamos, de los párrafos, ¿verdad? Que no están justificados, no están ordenados, no llevan una secuencia. Normalmente un manual se puede ir poniendo a través de apartados, digamos. Bueno, el apartado uno es la ubicación. El apartado 2 es tal cosa. El apartado 3 es tal cosa. Luego, algo, entonces ir poniendo como, bueno, por ejemplo, si en ubicación, yo voy a hablar de las ubicación de las instalaciones o de algo así, pues entonces, vamos a poner, por decir algo, 3.1, 3.1.1, 3.1.2, así se puede ir ordenando un manual perfectamente. Luego, algo que también, lo último que se me escapaba, que hay que mejorar en algunos manuales, es el hecho de la producción primaria. Yo les dije, miren, como lo que pasa es que muchos no han puesto, por ejemplo, la introducción, ¿ya? O de repente no han puesto una introducción acorde a la industria. Por ejemplo, si yo soy el fabricante de mi materia prima, si yo soy el que voy a fabricar la materia prima o yo soy el mismo que la genero, no es necesario poner, digamos, una producción primaria, ¿ya? Porque yo puedo perfectamente especificar nada más o decir, la producción prima, la materia prima se va a- a gestionar con todo lo que es, digamos, los lineamientos de buenas prácticas que están definidos en el manual, ¿verdad? No es necesario hacer un apartado. Pero muchos no son, eh, digamos, fabricantes de las materias primas, ¿ya? Al no ser fabricante de la materia prima, eso lo que hace es que nos obliga a poner algún apartado, pero ahí si yo no soy el fabricante de la materia prima, no es necesario poner todos los lineamientos. La materia prima debe de hacer esto, no, porque al final todo eso lo va a hacer el proveedor, no lo voy a hacer yo. Entonces bastaría con algún apartado de, digamos, de definir, les decía yo, y varias veces se lo dije, que creo que muy pocos lo hicieron, de poner, por ejemplo, cómo se va a evaluar el proveedor o cada cuánto se va a evaluar el proveedor, si se va a hacer alguna inspección o no, ¿verdad? O hay alguna forma de evaluación al proveedor. Entonces, esos quizás son los puntos quizás que hay que mejorar. Vamos a dedicar posiblemente, nos quedan todavía 3 clases nada más, creo yo. Ya es poco lo que va quedando, pero vamos a dedicar alguna clase para darle, retomar eso ya a la hora que vayamos acercándonos a la fecha de entrega, que creo que es por ahí dentro de unas 3 semanas. Sí, la fecha 28 creo que les he puesto de noviembre, la entrega final de un manual. Y acuérdense que un manual lo que es un lineamiento, ¿ya? Al final yo les decía, y varias veces lo he dicho, y ese documento está ahí en la plataforma, que es el Reglamento Técnico Centroamericano. Ya en la realidad, una forma de hacer un manual es basarse en ese reglamento. Ustedes van a ver el reglamento, el que les he subido ahí, van a ver todos los puntos, ¿ya? Que exige, digamos, el reglamento técnico. Ya hay varios puntos, varios puntos ahí.
Ahora, claro, no todos aplican, ya no todos aplican y no significa copiar todo el reglamento y pasarlo, ¿verdad? A un manual, no necesariamente, ¿ya? Algunos aplican, otros no. Aparte que el reglamento está bastante extenso porque al final él busca tratar de abarcar a todos los tipos de industria porque es un reglamento general, ¿ya? Entonces, pero yo podría tener ese como, este, como de referencia, digamos, para definir los diferentes apartados a los cuales yo me voy a enfocar, ¿va? Entonces, también ese les puede ayudar, ¿va? En base a los lineamientos que pide, solo orientarlos y hacerlos llegar al tipo de industria que ustedes están evaluando. Pero al final eso es un manual. Un manual no es una investigación o un resumen de qué son las buenas prácticas. No, ¿verdad? Es una lista de lineamientos, es como unas reglas, como normativas, cosas que usted quiere implementar en una empresa, ¿ya? Cosas que usted va a implementar en la empresa. Eso es lo que es un manual de buenas prácticas. Es el documento con el cual usted se rige la implementación de las buenas prácticas, ¿ya? Es la forma de estandarizar las normas que usted va a tener dentro de la organización. Entonces, hay ahí algunas cosas, aunque relativamente las notas creo yo que están bien, pero sí hay donde mejorar, ¿verdad? Vamos a hacer, como les repito, una especie de apartado en la clase para hablar un poco más de esto. William tiene una pregunta. Dígame, William. Buenos días, ingeniero. Creo que en mi Buenos caso días. me faltó también ahí en el manual lo de la producción primaria de proveedores, pero creo que ahí fue donde yo entendí mal, porque creo que nos decía que en un manual no necesariamente se tenía que colocar todo lo de la producción primaria, pero eso no es el punto. Yo quería saber si se puede, como dijo usted, mejorar y agregarlo para en la siguiente entrega que vaya ese apartado, o solo se va a subir ya tal cual como se subió y agregándole lo que falta. No, no, William, sí, se debe mejorar. O sea, no se va a subir tal cual está, sino que la idea es mejorarlo, mejorarla y por eso, bueno, en las rúbricas hay algunas observaciones, pero también por eso yo también les estoy comentando ahora las observaciones y lo vamos a ver ya en otra clase, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo y pero la idea es mejorar lo que ya se tiene y agregarle lo que viene, ¿verdad? ¿Ya? Y con respecto a la producción primaria, lo que yo les decía era, bueno, no es necesario en el caso que yo no sea el fabricante, ya es decir, que yo solo sea un comprador, no es necesario agregarlo. Pero me refería a no agregarlo, digamos, todos los lineamientos, ya, por ejemplo, porque hay quienes, por ejemplo, aunque no son fabricantes, me ponen todos los lineamientos, por ejemplo, cómo la va a almacenar. eh, dígame, yo creo Sí, que Giovanni fue de nuevo. Sí, dígame. sí, sí. Sí, eso fue exactamente lo que me faltó a mí. O sea, no es ser fabricante, pero especificar si se va a evaluar al proveedor o cómo se va a almacenar o cómo se va a hacer evaluaciones periódicas, como usted mencionaba. Creo que esa parte sí debe de ir, aunque no sea productor, ¿verdad? Exacto, exacto. Es decir, que no sea productor. Ahora, por ejemplo, el almacenaje, el transporte y todo eso, hay un apartado, por ejemplo, perfectamente puede haber un apartado, este, ¿verdad? De almacenaje y de transporte. Ya, es más, cuando ya nos vamos más allá, que es el HACCP, hay un manual incluso de almacenaje, ¿verdad? Ya solamente un manual de buenas prácticas de almacenaje. Entonces, claro, si yo no soy el productor, como les digo, no es necesario producción primaria y venir y poner todos los lineamientos de cómo se va a manipular y todo eso. Pero sí se podría colocar la evaluación de los proveedores, ¿verdad? Es decir, voy a evaluar si voy a hacer alguna inspección periódica y todo eso. Ahora, en la parte de almacenaje de las materias primas y todo eso se podría incluso incluir dentro de los apartados y transporte, ¿verdad? Ahí especificar que este apartado este, tiene que ver con tanto el almacenaje de materia, producto en proceso como producto terminado, ¿verdad? Entonces, ahí se puede abarcar. Eh, Eso en cuanto a algunas observaciones. De ahí también, bueno, eso no lo evalué, digamos yo, pero algunos lo hicieron.
Y es que normalmente también en un manual es bueno poner algunos conceptos, ¿verdad? Algún glosario de terminología que se va a usar. Porque recuerden que ya en la realidad, ¿verdad? El manual de buenas prácticas, lo que significa es eso, es la normativa que usted va a tener en su empresa. Es decir, va a llegar un trabajador nuevo a la empresa y lo primero que debe de hacer es conocer el manual, ¿verdad? De buenas prácticas de manufactura. Esas son como las reglas con las que él va a trabajar, los lineamientos con que él va a trabajar, ¿ya? Entonces, normalmente es bueno definir algún glosario de palabras técnicas que yo estoy usando en el manual, ¿ya? Aunque eso yo no lo he evaluado, ¿ya? Pero ya en un manual de buenas prácticas es bueno colocarlo porque muchas veces puede llegar personas que nunca han trabajado en la industria alimenticia, que son operadores que de repente nunca han trabajado en industria alimenticia o no tienen un estudio, por ejemplo, en industria alimenticia como ustedes, y va a desconocer muchos conceptos o términos. Entonces es bueno que se definan, ¿verdad? Para que se tengan claro. Entonces, por eso un manual debe de ser también sencillo de redactar, entendible para toda la gente, todo el personal, ¿verdad? No tanta palabra técnica ni nada de eso, sino más que todo que lo entiendan todos, porque al final son los lineamientos que tienen que aplicar todos los trabajadores. Entonces, bueno, eso en cuanto a las observaciones del manual. Este, y bueno, la idea es que hay que mejorar en algunas cosas. Ustedes pueden ver ahí en la rúbrica si les he bajado puntos en alguna situación. Ahí en la rúbrica lo dice, eh, a cierto modo dice en qué se ha bajado. Pero si ustedes tienen alguna duda, aún cuando la rúbrica les dice, por ejemplo, tal vez que no me personalizó la información o tal vez le dice que la introducción está como no muy específica, eso se refiere, por ejemplo, a que no se adentró, digamos, en el proceso o en la industria que usted está poniendo, o a veces es que es demasiado breve, una introducción de un párrafo de 4 o 5 líneas tampoco me define lo que es una industria. Entonces ahí está, pero si usted tiene alguna duda y lógico como lo quiere mejorar, me puede consultar algún aspecto. Mire, en este apartado yo tengo menos nota y aunque ahí dice esto, pero yo quiero saber qué es, ¿verdad? Entonces ya yo voy, vuelvo a ver el manual y a recordarme el por qué yo le hago las observaciones, ¿verdad? Así que eso podemos hacer, ¿verdad? Todavía hay tiempo para hacer correcciones y luego que hay que ir agregando los nuevos apartados, ¿verdad? Ya todavía tenemos, prácticamente ahorita tenemos eh, casi 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas, digamos, para la entrega del manual, un poquito más de 3 semanas para la entrega del manual final, digamos, ¿no? Así que todavía hay tiempo de corregir y de hacerlo. Bueno, de ahí eh, por ahí está ya la tarea. También, hablando de otro aspecto antes de iniciar la clase, ahí está la tarea que ya se la subí, pero se la subí ahí por el miércoles, si mal no recuerdo, por ahí quizás. Entonces recuerde que yo le dije que se le iba a dar alrededor de 2 semanas para hacerla, ¿verdad? Entonces esa tarea no estaba para esta semana, ¿verdad? Sino que, este, quiero ver por acá, ¿verdad? La tarea del procedimiento de limpieza y sanitización, hacer un procedimiento de limpieza y sanitización. Hoy vamos a ver algo también un poco sobre eso que le pueda servir. Es una tarea de investigación donde usted va a elaborar un procedimiento de limpieza y sanitización. Aquí no es la idea nada más poner unas hojas donde diga un procedimiento de limpieza, ¿no? Sino que ver todo lo que realmente debe de incluir un procedimiento de limpieza. ¿Ya? Por eso aquí dice, se deberá investigar y elaborar un procedimiento de limpieza y sanitización de preferencia en el área que se le ha asignado su manual de buenas prácticas. ¿Ya? Es importante tener claro todas las partes que debe contener un procedimiento, así como el formato del mismo. Normalmente un procedimiento se realiza a través de un formato, ¿ya? Es decir, un formato donde hay, por ejemplo, ¿qué? Una tablita, el procedimiento tal, hay un código, ¿ya? Una identificación de la empresa, cosas así, ¿no? Un formato como tal. Eh, Luego, hay ciertos apartados que debe definirse en un procedimiento. Claro, todo esto es parte de la investigación, pero le estoy dando una media idea para que usted también investigue. Pero hoy vamos a ver también un video que le puede servir. Y es el hecho de que el procedimiento de limpieza debe llevar aspectos como, por ejemplo, claro, el detalle de cómo elaborar la limpieza, ¿verdad?
Si es desinfección, ¿ya? Es diferente a la limpieza, ¿verdad? Y acuérdese que la desinfección posiblemente puede llevar agentes químicos, ¿ya? Entonces hay que definir, por ejemplo, los químicos, las mezclas que voy a utilizar, definir responsabilidades, ¿va? ¿Quién lo va a hacer, ¿verdad? ¿Ya? Definir, por ejemplo, el control, ¿verdad? Cada cuánto se va a realizar el control. Si hay formatos de control, decir de cuánto, un chequeo de si se está realizando, a qué hora se realizó, hacer un formato y adjuntar el formato, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, son ciertos aspectos que debe de llevar el procedimiento de limpieza y sanitización. Luego, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar un informe, digamos, un documento en PDF en el cual se debe incluir el procedimiento, ¿ya? Y los formatos respectivos si lo hubiese para la aplicación o el control del procedimiento. Ya me refiero a esos formatos que le digo de control. Aquel día, por ejemplo, veíamos un formato de control de temperaturas. Claro, en este no es así, ¿verdad? Porque es de limpieza. Normalmente son chequeos, ¿verdad? Que si ya se realizó o no se ha realizado. Y luego, bueno, le vamos a definir también una rúbrica de evaluación, ¿verdad? Para que y de igual forma. Pero para eso lo tiene para realizarlo hasta el día 18, porque yo lo subí entonces el jueves, quizás lo subí temprano, o miércoles, no recuerdo, por la noche. La cuestión es que le di 2 semanas, entonces tiene hasta el 18 para hacerlo. Esta semana, esta semana vamos a tener dos actividades. Primero va a haber ya una prueba en línea, un corto como normalmente hemos venido haciendo de 45 minutos, así de preguntas de los temas que hemos visto tanto en la clase anterior como en esta. Es decir, desde lo que vimos de transporte, la parte también de almacenaje, ¿verdad? Almacenaje, transporte y empezamos a ver los utensilios. Hoy la idea es terminar lo de los utensilios y equipos de la industria alimentaria y luego empezar a ver la parte de la higiene personal, que quizás es uno de los apartados más críticos. Y luego va a haber otra tarea, ¿ya? Una tarea bien sencilla, pero que me gusta hacerla, porque normalmente, bueno, hoy en día estamos muy familiarizados con esto, con lo que es por la misma situación de la pandemia, ¿verdad? Desde hace que casi año y medio estamos ya en esto, pues todos hablamos sobre procedimientos de lavado de manos, todo lo tenemos muy claro eso, tal vez la mayoría o muchas personas conocen más de esto, pero antes de la pandemia, esto no era así, es decir, muy pocos sabían a lo mejor cuál es el procedimiento correcto de lavado de manos, ¿ya? Y ver un procedimiento de lavado de manos únicamente era muy exclusivo de la industria alimentaria o de las buenas prácticas, ¿ya? De las buenas prácticas de manufactura, donde sí se habla de un procedimiento de lavado de manos, sí se habla de, este, de cómo definirlo dentro de la organización, definir un procedimiento de lavado, colocarlo, digamos, visual para el trabajador en las áreas donde se da el lavado de manos. Todo eso, hoy siempre ha sido para las buenas prácticas desde hace años, pero hoy en día es muy común que mucha gente conozca de cómo es el correcto lavado de manos y todo eso por la situación en la que estamos, ¿verdad? Pero esto era que hace 5 años, 10 años, muy exclusivo de la industria alimentaria. Ya nada más hablábamos de un procedimiento de lavado de manos cuando hablábamos de buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Y una parte importante de las buenas prácticas es el correcto procedimiento de lavado de manos. Entonces la tarea viene por ahí, en la cual usted me va a hacer una especie de video en la cual usted va a realizar el procedimiento adecuado de lavado de manos, lo va a explicar en qué consiste, el por qué y todo eso, que es algo, como le digo, que hoy posiblemente lo veamos, no, hombre, ¿y eso por qué, verdad? Pero que es parte importante de las buenas prácticas y tal vez hoy en día mucha gente lo sabe, aunque como que ya se va perdiendo esto, ¿verdad? Cuando empezó lo de la pandemia, mucha gente, sí, el correcto lavado, había mucha publicidad y todo, y mucha gente se lavaba bien las manos, el tiempo adecuado y todo eso, la forma correcta. Pero ya hoy como que eso se va perdiendo. Yo observo, por ejemplo, en la empresa, ahí hay una área al entrar a la empresa de lavado de manos y todo, y con el tiempo se va perdiendo, la gente ya no se lava adecuadamente, medio se lava, a veces medio se echa agua
¿ya? Y no es la forma correcta, ¿verdad? En el caso de las buenas prácticas de manufactura y de la industria alimentaria no podemos hacer eso. Tenemos que respetar el procedimiento de lavado de manos porque es bien, bien crítico, ¿verdad? Es bastante crítico. Entonces, ante eso, es necesario, eh, definirlo, ¿verdad? Y por eso esa es una tarea que me gusta a mí dejar porque nos hace más conciencia sobre el procedimiento de lavado de manos, entender el procedimiento de lavado de manos, en qué consiste y ustedes lo aplican y lo explican ya a través de un video. Entonces esa es la otra tarea que va a quedar. No, posiblemente tampoco se las deje para esta semana, les dé un poquito más de tiempo para que hasta digamos ahí por el 22, por ahí, ¿verdad? Si se las pongo el fin de semana, aunque ya se las dije, ahí por el lunes que se las ponga, estaría hasta el 22 más o menos. ¿Ya? Entonces, para esta semana ya tendríamos las dos tareas, ¿verdad? Porque una está todavía para el 18. Ya tendríamos la tarea también del procedimiento de lavado de manos. Tendríamos una prueba en línea también que viene, ¿verdad? Hay que ir actualizando el manual también, ¿verdad? Y luego la siguiente semana hay otra prueba en línea y la siguiente ya el parcial. Bueno, eso en cuanto a aspectos generales. No sé si hay alguna pregunta para iniciar ya con la clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Está todo claro. Bueno, vamos a... De- Dígame, William. Le escucho. no, que de mi parte no hay ninguna pregunta por el momento. Ok, gracias, William. Y gracias por Bueno, aclararme ahí lo me dicen por del ahí que... manual en las correcciones. Ok, para servirle. Bueno, vamos a iniciar con la clase o a continuar, ¿verdad? En la última clase nos quedamos con la parte siempre del acero. Estábamos viendo el caso de los utensilios o los equipos, ¿verdad? Y esta parte lo estuvimos viendo en cuanto a cuál elegir, ¿ya? Y creo que nos quedamos por acá, ¿no? Donde hablábamos que cada uno de los aceros, y nos enfocábamos en dos tipos de aceros principales para la industria alimentaria, que son el acero 304 y 316. Cada aplicación para el acero inoxidable tiene sus propias demandas, dice única, ¿verdad? Y necesita un acero inoxidable que esté a la altura de la tarea. Algunas situaciones donde el acero 304 puede ser mejor, dice, bueno, cuando yo requiero una excelente formabilidad, aquellas en las que gran conformabilidad. Esto es más que todo en la parte no de la industria alimentaria, sino en la parte de la fabricación de los equipos, ¿no? Se va más a la parte industrial, en la parte de la elaboración de los equipos. Luego, esto se aplica más en el caso del 316, por ejemplo, cuando trabajamos con elementos corrosivos, ¿verdad? Es mejor el 316, ¿ya? O si el material se colocará bajo el agua o se expondrá al agua constantemente, es mejor el 316, ¿verdad? Y cuando se requiera mayor resistencia y dureza. Esto es parte del uso, digamos, de los equipos que yo le voy a dar. A partir de ahí, pues, depende de cuál usar. Aquí, por ejemplo, ya dice, el 304 dice es el acero inoxidable más habitual. Voy a hacer esto un poco más grande. Y luego, después del 304, el más habitual, el más usado es el 316, ¿verdad? ¿Ya? En el caso del 304 tiene propiedades de conformación y soldadura. En el 316 la adición de molibdeno dice hasta un máximo de 3% lo hace extremadamente resistente a la corrosión. Esto es lo que nos interesa como industria alimentaria, la corrosión, ¿verdad? Si por ejemplo nuestro producto va a desprender ácidos o se va a estar mucho en contacto con líquidos o sales, ¿ya? Lo mejor es usar un 316, ¿verdad? Eh, Luego también dice, aunque el 304 no quiere decir que tampoco resiste o se oxida o no, ¿verdad? No quiere decir eso. Eso tampoco eh, quiere decir que se me va a oxidar o no es resistente a la corrosión, ¿verdad? Tampoco, ¿ya? Luego,
Dice, el contenido del cromo lo hace resistente a la corrosión y la oxidación. Se utiliza para fabricar tanques en contenedores para gran variedad de líquidos y sólidos. Excelente tenacidad, incluso a temperaturas muy bajas. Facilidad en la limpieza y fabricación. Bueno, eso es algo que también prácticamente todos los aceros lo tienen. René tiene una pregunta. Dígame, René. Sí, en este caso el 316 es para fabricación de equipos o se puede utilizar también en infraestructura de plantas. Se pueden usar ambos en infraestructura, pero normalmente, a veces por costos también el 304 es como más recomendado, porque al final el Ujú. 304 le da también mucha resistencia, digamos, tanto a corrosión, tanto a oxidación, todos los aceros, estamos hablando de aceros inoxidables, todos deberían de ser así, ¿no? Y muchas veces en cuanto a infraestructuras o equipos que nada más, por ejemplo, hacen contacto con alimentos, se usa muchas veces el 304 porque normalmente lleva bastante acero los equipos o de repente todo lo que son, por ejemplo, mesas podrían ser, ¿verdad? Así que por cuestiones de costos también el 304 es como un poco eh, menor el costo. Entonces es recomendado también Ok, el 304. El 316 es como más para cuestiones ya mucho más corrosivas, sales, ¿ya? Es como la gran diferencia, digamos, entre uno y el otro. De ahí los aspectos, por ejemplo, de corrosión, todo eso, ambos son similares. O sea, es decir, ambos, todo acero inoxidable debe de soportar la oxidación, no puede haber ningún problema de oxidación ni nada de eso, si no, no es un acero inoxidable, ¿verdad? No sé si queda clara sí, ahí su... Ok. la duda. Bueno, Sí, luego sí, sí. dice... Ah, ok, gracias. Luego dice, bueno, recomendaciones generales. El equipo y utensilios deben estar diseñados y construidos de tal forma que se evite la contaminación del alimento y facilite su limpieza. Ahora, todo esto de los aceros, sí es bueno que conocerlo, pero muchas veces el mismo proveedor, claro, a no ser que, porque aquí hay muchas empresas que fabrican equipo y maquinaria, utensilios de acero inoxidable. Hay muchos talleres que los hacen. En esos casos, cuando son así, que se envían a fabricar, es bueno conocer el uso y especificar el acero eh, que se quiere usar, ¿verdad? Pero normalmente cuando se compran ya equipos, este, ya de industrias, por ejemplo, que se importa, por ejemplo, equipo para producto alimenticio, sí, el mismo proveedor es quien se encarga ellos ya saben, y claro, los equipos son fabricados de acuerdo al uso, ¿verdad? Y de acuerdo al uso para el cual han sido creados, ¿verdad? Ahí ellos también lo fabrican en función utilizando los materiales en función del uso. Entonces el mismo proveedor es el que conoce los materiales, lo define los materiales y están de acuerdo al uso para el cual se le va a dar, ¿verdad? Ya no necesitamos nosotros andar definiendo qué tipo de material es ni nada de eso. Pero sí muchas veces en nuestro país, por ejemplo, se trabaja bastante con talleres que fabrican dispositivos, mesas de trabajo, o elementos, utensilios para la industria. Entonces, ahí sí es donde es necesario definirle al proveedor o al taller de qué tipo de acero lo quiero o el uso que voy a darle para definir el mejor acero. Luego dice, bueno, algunas recomendaciones, dice, deben estar diseñados de manera que permita un rápido desmontaje y fácil de acceso para su inspección, mantenimiento y limpieza, ¿verdad? Eso también es importante. Funcionar de conformidad con el uso al que está destinado y ser de material no absorbente ni corrosivo. Bueno, eso es en cuanto a los equipos que el acero cumple con esas características, ¿verdad? Luego, no transferir el producto material o sustancias tóxicas, olores ni sabores, es algo que el acero no nos permite, ¿verdad? ¿Ya? Debe existir un programa escrito, bueno, esto lo hablábamos también un poco en la clase anterior, ¿verdad? Un programa, aunque lo hablábamos un poco para la parte de, por ejemplo, los equipos de transporte, ¿ya? Y ahí incluso, por ejemplo, todos los sistemas de enfriamiento,
cuartos fríos, aires acondicionados, todo eso, es necesario definir un plan de mantenimiento. Pues de igual forma con los equipos o utensilios para la industria alimentaria. ¿Ya? Definir un mantenimiento preventivo, dice, a fin de asegurar el correcto funcionamiento del equipo. Dicho programa debe incluir especificaciones del equipo, el registro de las reparaciones y condiciones. Estos registros deben estar actualizados a la disposición para el control oficial. ¿Ya? Es decir, el área ya sea de mantenimiento debe tener claro, ¿verdad? Un plan de cómo va a ir dando el mantenimiento a todos los equipos. Ya se le hace normalmente un mantenimiento preventivo anual, ¿verdad? Se define, dependiendo del tipo de equipo, el uso, puede ser semestral, ¿verdad? Que es un mantenimiento preventivo. Estamos hablando de mantenimientos. Aparte, por ejemplo, lo que es la limpieza, ¿ya? La limpieza es parte del proceso y eso se define, por ejemplo, en un procedimiento de limpieza. Por ejemplo, en una línea de producción. Cuando yo defino en una línea de producción, mi procedimiento de limpieza incluye, por ejemplo, la limpieza de equipos, pero eso es una limpieza, una sanitización podría ser, que es muy diferente al mantenimiento. El mantenimiento puede involucrar también la parte ya no solamente de limpieza, de mantenimiento, sino que, por ejemplo, si son equipos que llevan, por ejemplo, tuberías, verificar las fugas, verificar el mantenimiento de motores, por ejemplo, si se lleva motores, ¿verdad? O bombas, por ejemplo, cuando estamos hablando de productos líquidos, ¿verdad? Entonces, todo eso se debe de hacer a través del mantenimiento, un programa de mantenimiento. Y eso normalmente puede ser sujeto de auditoría ya en la práctica, ¿no? Muchas veces le piden a uno en las auditorías el plan de mantenimiento de los equipos, ya dependiendo de la industria, ¿verdad? Podría ser de repente, dependiendo de la industria, puede ser nada más, por ejemplo, equipos de enfriamiento o si ocupo bastante maquinaria eh, o equipo para lo que es el procesamiento de alimentos, también, ¿verdad? Debe de ser parte del todo lo que es el plan de mantenimiento y está sujeto a auditoría. Por lo tanto, se debe llevar un control de que se está realizando ese mantenimiento, ¿ya? Luego, en cuanto al mantenimiento, dice, las superficies deben ser lisas, no tóxicas, no absorbentes y resistentes a la corrosión. El acero nos ayuda en todo eso. No se debe emplear metales diferentes en puntos donde pueda tener lugar una corrosión electrolítica ni aleaciones de plomo y estaño en la soldadura. Eso también. No emplear madera, cartón, cinta adhesiva o alambre en lugares de adecuada reparación del equipo, ¿verdad? No es, muchas veces hay equipos con fuga, ya, por ejemplo, de aceite, de líquidos, eso aparte que genera también eh, quiere decir una situación antihigiénica, porque si hay fugas de aceite o líquidos, ¿verdad? Y pasa personal por esa área, lo patea, eso se vuelve suciedad, fuente de contaminación, por lo tanto, debe de evitarse todo eso, ¿verdad? Y también las reparaciones, no hacer reparaciones formales, ¿verdad? Ya no usar reparaciones como en este caso dice madera, cartón, cinta adhesiva para tapar fugas, nada de eso, ¿verdad? Que muchas veces suele pasar a veces en la industria. Y los paneles laterales de las cintas transportadoras de productos deben ser de fácil de desmontar para la limpieza, ¿verdad? Las tapas deben de ser de tipo solapante y buen ajuste, sin fracturas o aberturas, de ese tipo de tapas que es fácil de quitar. Las empaquetaduras deben de ser aprobadas para uso en equipo de alimentos, cojinetes, rodamientos que estén dentro de la zona de producto deben de ser autolubricados. No deben existir pérdidas de aceite, fugas, lo que le mencionaba, ¿verdad? Superficies en contacto con el producto deben estar en buen estado. Ahora, los equipos cuya base no está sellada al piso deben estar elevados por lo menos 15 centímetros. Ahora, todos estos lineamientos, lógico, esto no lo va a incluir en un manual, ¿ya? Usted perfectamente en un manual de buenas prácticas puede establecer nada más para los equipos, por ejemplo, el plan de mantenimiento, hacer referencia al plan, es decir, los equipos y utensilios se van a someter al plan de mantenimiento de equipos definido en el programa o en el plan tal y tal, un formato, ¿ya? Ahora, quien debe tener los procedimientos de mantenimiento y todo eso de los equipos ya es el área de mantenimiento. Perfectamente puede tener documentos aparte,
¿ya? ¿Dónde se define todo esto? Dependiendo, ahí va a depender de, claro, de los equipos que tengan cada una de las industrias, ¿no? El mantenimiento adecuado. Esto se hace en conjunto normalmente con el proveedor, ¿verdad? El proveedor es el que cuando uno compra los equipos define, por ejemplo, cuáles son el tipo de mantenimiento que se le va a dar, la periodicidad del mantenimiento que le va a dar, ¿verdad? Cada cuánto se le va a dar, ¿verdad? Todo eso se define al momento de hacer la compra de los equipos, ¿ya? Entonces, pero donde está definido todo esto de mantenimiento, es claro, son procedimientos de mantenimiento que perfectamente se pueden tener en una empresa. El manual de buenas prácticas no es necesario que usted ahí defina todo esto, porque como le he repetido varias veces, no se trata de hacer un documento que parece Biblia de unas 500 páginas, no, ¿verdad? Sino que la idea es un manual sencillo, entendible, donde se definan los lineamientos, ¿ya? Esa es la idea de lo que se pretende. Así que eso en cuanto a a mantenimiento. Dice luego también la limpieza de los equipos. Para lo de la limpieza de los equipos, traigo yo acá, voy a dejar de compartirle para un video que nos puede ayudar, que no habla necesariamente solo de limpieza de equipos, pero sí de todo y que también nos puede servir para para el procedimiento y la tarea que usted va a hacer. Voy a compartirle y por favor me confirman si se escucha y se logra ver bien, ¿verdad? En la manipulación ¿Se escuchó? O por lo menos empezó a hablar. ¿Y se ve? de alimentos, la limpieza y desinfección ¿Sí se escucha? Sí, ingeniero. Ok, va, entonces vamos a ponerlo. Solo que me voy a quitar yo el micrófono porque si no se oye. de alimentos, la limpieza y desinfección frecuente de las superficies de equipos y utensilios es muy importante. Esta práctica se debe realizar con el fin de disminuir riesgos de contaminación, así como aumentar la vida útil del equipo y del producto, y reducir el riesgo de plagas y la presencia de microorganismos causantes de enfermedades sanitarias. Después de ver este video, usted será capaz de reconocer la diferencia entre limpieza y desinfección. Además, podrá poner en práctica un sencillo programa de limpieza de utensilios y demás enseres para la cocina. Tome nota, el primer paso es la limpieza que ayuda a quitar la suciedad y residuos de alimentos del lugar, de los equipos, utensilios o superficies. Esto evita que los microorganismos puedan crecer. Enseguida debe desinfectar para exterminar los microorganismos después de que la suciedad ha sido eliminada. La desinfección es importante porque evita que se contamine el alimento o este se pone en contacto con las superficies del equipo o utensilios. Para mayor eficacia, aplique detergentes y desinfectantes adecuados a las necesidades. Usted puede aplicar dos métodos para limpiar los utensilios y equipos. Estos son el método manual y el mecánico. La limpieza manual en 3 pasos. Primero, raspe los utensilios para quitarles los residuos de alimentos y enjuague con agua. Luego, restriegue una solución detergente y para finalizar, enjuague con agua tibia. Para el método mecánico se deben seguir los mismos pasos de la limpieza manual, pero haciendo uso de la máquina lavadora. Quien realice la limpieza mecánica debe conocer bien la máquina y asegurarse de que está correctamente instalada. Debe revisar que haya suficiente agua para el enjuague y que su temperatura sea la adecuada. Verifique que las cantidades de detergente y desinfectante sean las correctas. En la desinfección, los métodos que usted puede emplear son el calor y los productos químicos. El método para desinfectar con calor se lleva a cabo por medio de agua caliente o vapor. La desinfección con productos químicos puede hacerla sumergiendo o rociando los equipos y utensilios con la solución desinfectante.
Es importante que en los establecimientos donde se manipulan alimentos se utilice desinfectantes autorizados y que su manejo sea controlado. Así se evitará la contaminación química de los alimentos. En dichos establecimientos se puede usar cloro, yodo o amonio cuaternario, entre otros. En toda planta de alimentos y establecimientos de servicios de alimentación debe haber un programa de limpieza y desinfección. Lo primero para realizar este programa es organizarse y plantear 4 preguntas básicas. La primera pregunta a plantearse es, ¿qué necesito limpiar y desinfectar? Se tiene que definir qué requiere limpieza diaria, semanal, mensual y anual. A continuación, hay que preguntarse cómo voy a limpiarlo y desinfectarlo. Habrá que definir cuál método es el ideal según el caso y especificar cuáles son las herramientas de limpieza y los productos químicos que se requieren para aplicar los procedimientos. La tercera pregunta es, ¿con qué frecuencia se va a limpiar y desinfectar? Se debe hacer un horario y planificar con tiempo para evitar que las actividades de limpieza y desinfección se realicen al mismo tiempo que la preparación de los alimentos. La última pregunta es, ¿quiénes son los responsables de limpiar y desinfectar? Con esto se establecen roles y obligaciones para cada persona incluida en el proceso de limpieza y desinfección. Siguiendo este proceso, usted podrá estar seguro de que tanto su establecimiento como los alimentos que se preparan en él estarán libres de contaminación y de este modo podrá ofrecer un mejor servicio. Bueno, si se fijan, algo bien importante en el video son las 4 preguntas. Y esas 4 preguntas son las que se deben de definir básicamente en un procedimiento, ¿ya? En el procedimiento que estamos hablando de limpieza, ¿verdad? Ahí habla de establecer, por ejemplo, un programa de limpieza, ¿ya? Pero el programa de limpieza también tiene que ir acompañado con los procedimientos de limpieza, ¿ya? Es decir, el procedimiento básicamente dice, bueno, debe de responder a varias preguntas. ¿El qué? ¿El cómo? ¿Ya? El cuándo y el quién, ¿verdad? El qué debo de limpiar, ¿ya? Definir qué es lo que yo debo de limpiar, ¿verdad? El procedimiento de limpieza o sanitización se refiere a eso, es decir, a qué es lo que voy a limpiar. Algún maquinaria, algún equipo, qué es lo que yo estoy definiendo en mi procedimiento, por ejemplo, eh, qué es lo que voy a hacer. Luego el cómo es el detalle de las actividades o el procedimiento paso a paso de cómo lo voy a hacer, ¿ya? ¿Cómo voy a definirlo? Lo otro también importante es cuándo, la frecuencia, ¿verdad? Cada cuánto lo voy a hacer, ¿ya? Es decir, con qué periodicidad de tiempo lo voy a hacer. Ahí dice, mire, defina cada cuánto va a hacer las limpiezas. Si la va a hacer, por ejemplo, si hay equipos que lo necesita diario, si hay equipos que lo necesita semanal, o cada 3 días, o hay quincenal, mensual, trimestral, semestral. Hay que hacer un plan, ¿verdad? Un plan, un programa completo en el cual yo defina eh, cada cuánto se va a hacer. Y lo importante es quién lo va a hacer, definir responsabilidades, ¿ya? Responsabilidades. Normalmente, a veces se debe definir, no necesariamente con nombre y apellido, es decir, poner el nombre del operador y el apellido, ¿sí? En los manuales, porque los operadores, posiblemente los trabajadores van y vienen dentro de las empresas, ¿verdad? Pero sí se puede definir los puestos, ¿verdad? Los puestos y los responsables de cada uno. Y en el cómo debe de ser bastante explícito. En el cómo, por ejemplo, si yo estoy colocando químicos como es una desinfección y todo eso, debo definir las mezclas, los porcentajes de las mezclas, qué químicos voy a utilizar, cómo se debe hacer la mezcla, ya con el fin de no cometer errores y usar cantidades no adecuadas, ¿ya? Entonces, eso es bien importante. Entonces, un procedimiento debe de llevar todo eso. Y lo otro que le decía, como parte del cómo se debe definir también el control, ¿ya? El control de esa limpieza, control que se esté realizando acuerdo a los lineamientos. Y para eso se definen formatos donde se establece, se establece
digamos, cada cuánto, quién fue el responsable, quién lo hizo, un checklist fácilmente donde yo pueda llevar el control que eso se está haciendo. Eso normalmente en una auditoría se lo van a exigir. ¿Ya? Bueno, entonces aquí habla de los equipos, lo que estábamos viendo, la limpieza de las superficies deben estar limpias mediante un procedimiento aceptable y por eso estamos hablando de esto, del procedimiento. Y la tarea que usted va a hacer está relacionada directamente con esto, ¿verdad? Con el procedimiento de limpieza y sanitización, con la intensidad, dice, y frecuencia necesarias para eliminar la posible contaminación. Intensidad y frecuencia, hemos estado hablando del cuándo o cada cuánto se va a hacer, ¿verdad? Hemos estado hablando de eso. Luego, necesarias para eliminar las posibles contaminación por bacterias, levaduras, mohos, productos químicos. Las superficies externas del equipo se deben limpiar con la frecuencia necesaria para mantener el equipo libre de acumulación de productos, suciedad, ingredientes, aceite, grasas u otros residuos. Se debe seguir un procedimiento aceptable para desinfectar los equipos y utensilios. Luego, aquí, por ejemplo, hay un formato. Miren, un ejemplo de formato en el cual dice esto, por ejemplo, el formato para el control del programa de limpieza y desinfección. Nos vamos metiendo un poco ya a la parte de formatos. Hay un apartado donde decimos, vamos a ver sobre formatos, pero ya hemos ido viendo algunos, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, vimos un formato por ejemplo, de control de temperaturas. Vimos un formato de control de temperaturas. Vimos un formato, por ejemplo, de un plan de mantenimiento, ¿verdad? Hoy estamos viendo un formato de control de programa de limpieza, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí están toda la lista de equipos que se le va a hacer. Esto estamos hablando, por ejemplo, de una área, digamos, un proceso donde tengo yo todos estos equipos, ¿ya? El detergente o el desinfectante que estoy utilizando, ¿verdad? Aquí también se pueden definir mezclas o algo que yo estoy utilizando para la limpieza. La dosis, ¿verdad? Las cantidades que estoy utilizando se pueden dejar establecidas en los formatos. Cómo se aplicó, si fue de forma manual, si fue forma mecánica a través de alguna máquina de lavado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ya? El tiempo de exposición de algunos equipos, si se dejan expuestos, digamos, a sustancias, ¿verdad? Cuánto tiempo, durante cuánto tiempo se realizó la limpieza, ¿ya? Todo eso se puede definir, ¿ya? Y luego el responsable, la persona que lo hizo y las observaciones, ¿verdad? Alguna observación que pueda surgir, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es como una especie de formato para llevar el control de la. Y luego dice, bueno, equipos de circulación como transportadores, etcétera, se deben mantener limpios. Las partes de equipos desmontables se deben mantener de forma que se eviten la contaminación y los recipientes para productos, materias primas y ingredientes deben estar limpios. Bueno, esto en cuanto a más equipos. Esta creo que estaba antes de la anterior, ¿verdad? Porque la idea era terminar con el formato, ¿ya? El formato, donde yo puedo llevar, por ejemplo, un control de la limpieza, ¿ya? Formato de control de limpieza. Bueno, eso en cuanto a la parte de los equipos y utensilios. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Si no, vamos a empezar a hablar ya también de la higiene personal, ¿ya? La higiene personal. Bueno, antes de iniciar con lo que es la higiene personal, también quiero compartirles otro video cortito también sobre la higiene. Me confirman si se escucha. ¿Se escucha y se ve?
No se vio nada. Sí se escucha. Ok, muchas gracias por confirmar. Veamos este video corto y luego seguimos. Normas de higiene para el personal manipulador de alimentos. Teniendo en cuenta que las enfermedades transmitidas por alimentos son uno de los problemas de salud pública que se presentan con más frecuencia en la vida cotidiana de la población, es necesario prestar especial atención a cada factor que pueda convertirse en fuente de contaminación. Es por eso que el manipulador desempeña uno de los roles más importantes en las cadenas de abastecimiento y la garantía de la inocuidad de los alimentos a nivel general. En la actualidad, el manipulador no solo debe limitarse a ejercer las funciones básicas asociadas a la producción de alimentos, sino que también debe hacer parte de funciones que garanticen la salubridad de los alimentos desde todo punto de vista. Factores como la aparición y el incremento de enfermedades, personas con sistemas debilitados, el aumento de las cifras de personas alérgicas a los alimentos, entre otros, obligan a evaluar las responsabilidades que tienen los manipuladores sobre y la calidad de vida de las personas que consumen dichos alimentos. Por fortuna, las medidas para evitar la contaminación de los alimentos son muy sencillas y pueden ser aplicadas por quien quiera que los manipule, aprendiendo simples reglas para su manejo higiénico. Las normas de higiene alimentaria aplicables a los manipuladores engloban distintos ámbitos, lo cual quiere decir que el manipulador deberá cuidar su salud, la higiene personal, llevar la ropa de trabajo adecuada y mantener unos hábitos higiénicos al tratar alimentos, además del desarrollo de las actividades dentro de los protocolos de higiene establecidos por las compañías. Con el fin de establecer claridad sobre las normas de higiene y tener en cuenta un manipulador de alimentos, estas se explicarán a continuación. Una de las principales normas que aplican al personal manipulador es su óptimo estado, lo que implica que, en caso de estar enfermos, deberá comunicárselo al jefe inmediato lo antes posible, para que ellos determinen si su gravedad puede afectar los alimentos o no. El manipulador debe contar con un certificado médico que haga constar su aptitud para desempeñar sus labores sin convertirse en fuente de riesgo para los alimentos. Por eso, si tiene náuseas, vómito, fiebre, diarrea, síntomas de enfermedades respiratorias, incluidos los síntomas asociados a COVID-19, afecciones graves de la piel o síntomas de una enfermedad de transmisión alimentaria, no podrá ejercer su labor en el puesto de trabajo de forma temporal hasta su completa recuperación. El manipulador de alimentos debe realizarse un chequeo médico completo cada año o antes si se considera necesario por razones clínicas. En todo caso, siempre debe existir un soporte emitido por un médico competente en el área que certifique la aptitud del manipulador para procesar alimentos. Otra norma importante asociada a la higiene del personal manipulador es el lavado de manos. Aunque es un procedimiento sencillo, es una herramienta fundamental para romper cadenas de contaminación en los alimentos. Así no solo garantizamos la inocuidad de los mismos, sino también evitamos la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, incluido el COVID-19. Es importante recordar en los cuales es obligatorio el lavado de manos, principalmente cuando ingresamos al lugar de trabajo, después de ir al baño, después de cambiar de actividad o salir del sitio de trabajo, después de manipular residuos sólidos o basura, después de tocar alguna parte de nuestro cuerpo, después de tocar alguna superficie que pueda estar sucia o contaminada. Y finalmente, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, se debe realizar un correcto lavado de manos como máximo cada hora. El uso de guantes en los casos en que sea necesario no exime al manipulador de la obligación de lavarse las manos con la misma frecuencia. Otra norma asociada con la higiene personal es el baño diario. De esta manera no solo garantizamos el cumplimiento de un requisito sanitario, sino que a su vez mejoramos nuestras condiciones de salud y bienestar, así como un ambiente sano de trabajo con nuestros compañeros. Es importante tener en cuenta a su vez que al interior de toda área de manipulación de alimentos está prohibido usar maquillaje, llevar las uñas largas, sucias o con esmalte, utilizar reloj, anillos, pulseras, cadenillas o cualquier joya o accesorio que no corresponda con las áreas de proceso.
así como salir de los establecimientos con la ropa de trabajo puesta. En caso de usar gafas, estas deben ser llevadas con bandas, cuerdas u otros medios ajustables. El cabello debe estar recogido y protegido, cara afeitada en el caso de los caballeros. El uso de la ropa de trabajo adecuada también se considera otra norma de higiene muy importante. La ropa de trabajo sucia, contaminada o mal portada puede ocasionar problemas de contaminación en los alimentos con consecuencias a la salud de nuestros clientes. Por eso es importante tener en cuenta lo siguiente. La ropa debe ser de color claro y en todo momento debe estar en perfectas condiciones de limpieza. Si aplican código de colores, estos deben corresponder a los días asignados, es decir, uniformes blancos con franja naranja los lunes, miércoles y viernes, y los uniformes blancos con franja azul el resto de días de la semana. El transporte de la ropa de trabajo del hogar a su sitio de labores se debe realizar de tal manera que se evite su contaminación durante el trayecto. Por ningún motivo, los manipuladores deben acostarse o sentarse sobre superficies sucias que se conviertan en fuentes de contaminación para los alimentos. Si el manipulador requiere usar los baños durante su jornada laboral, deberá retirarse los elementos como el peto, delantal, los guantes y demás elementos de la dotación que puedan contaminarse. Los petos o delantales deben permanecer en óptimas condiciones de limpieza por ambas caras. La cofia o gorro debe cubrir completamente el cabello. El tapabocas debe cubrir boca y nariz y debe permanecer limpio y seco. En caso de ensuciarse o mojarse, este debe ser cambiado por otro. Asimismo, para evitar cruzada del operario al producto, el tapabocas en ningún momento debe ser manipulado. Los guantes deben permanecer en buen estado, desinfectados y dispuestos en lugares donde no se contaminen. El calzado debe ser impermeable, antideslizante y en todo momento debe permanecer limpio. Así como ya se habló de las normas de higiene, es importante resaltar aquellas cosas que no se deben hacer al interior de un lugar de procesamiento de alimentos, las cuales son conocidas como las malas prácticas, tales como fumar, masticar chicle, comer en el puesto de trabajo, toser, estornudar o descongestionarse la nariz en las áreas de proceso de alimentos, tocarse el cabello o rascarse, llevar paños sucios colgados en la cintura, probar alimentos directamente con el dedo, introducir cucharas sucias de un alimento distinto, dejar los paños o cualquier otro elemento sucio sobre las mesas de trabajo y secarse las manos o el sudor con el delantal o en los pantalones. Recuerden que es la salud y el bienestar de todos nuestros clientes lo que está en juego y que de nuestras acciones y buenas prácticas empleadas durante el procesamiento de los alimentos depende el bienestar de todos los que hacemos parte de la cadena de abastecimiento de alimentos. Generar conciencia de inocuidad es un proceso que conlleva compromiso por parte del personal manipulador. Esto requiere actitud vocacional en la cual el trabajo no solo se realice única y exclusivamente a cambio de un salario, sino que exista un compromiso a la hora de realizar las labores, sobre todo comprendiendo las responsabilidades que se tienen al ser manipuladores de alimentos. Finalmente, si requieren más información asociada con el tema, pueden dirigirse al Bueno, ahí está como un resumen, quizás que abarca prácticamente muchos aspectos y los cuales vamos a ir viendo sobre la higiene personal. La higiene personal del manipulador de los alimentos es de suma importancia y quizás uno de los pilares o quizás el apartado más fundamental dentro de todo esto, ¿ya? Todos son importantes cada uno de los apartados. Sin embargo, este se vuelve quizás uno de los más críticos, ¿ya? Más críticos en el sentido de que es la persona que está directamente en contacto con los alimentos, ¿verdad? Y por eso es de prestar mucha atención a todos estos aspectos y de tener un control adecuado dentro de las organizaciones y definir todo este reglamento. Aquí sí es bien importante ser bastante a veces explícito dentro de los manuales de buenas prácticas. ¿Por qué? Porque acá prácticamente son lineamientos o son normativas que el trabajador debe cumplir. Y usted sabe que muchas veces, si usted no es claro, si no es preciso a la hora de dar una indicación o de establecer un lineamiento,
el trabajador asume su conveniencia, ¿verdad? ¿Ya? No, es que ahí no dice eso, ¿verdad? Es que no, ahí no dice que yo no debo de hacer eso. Entonces, claro, y si usted no lo tiene plasmado, este, fácilmente podrían justificarse, ¿no? Entonces es necesario en esta parte de higiene personal sí definir los lineamientos bien claros, porque son básicamente los criterios que todo trabajador y todo manipulador de alimentos debe conocer y tener bien claro. Ya es como un reglamento de trabajo, que sepa que esto es como unas reglas que tiene que cumplir si quiere trabajar dentro de la organización. ¿Ya? Y que debe de estar comprometido y entender el porqué, el cumplimiento de todo esto, ¿ya? Porque al final todo va relacionado con la calidad y la inocuidad de los productos, ¿ya? Y que al final eso es beneficio para la organización, tanto para él como trabajador, como para la organización en sí. Entonces, es de todos estos lineamientos, sí es de dejarlos bien, bien claros y bien específicos en un manual de buenas prácticas. Voy a pedir ahora que para que ya no solamente yo hable, ¿verdad? Que me ayuden con la lectura. Está por ahí Yasmín Saraí. Sí, Buenos días, Yasmín. Ayúdanos con la lectura de este pequeño párrafo. condiciones del personal que manipula alimentos. El manipulador de alimentos cumple un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos que elabora. A nivel de su condición personal, las reglas básicas que deben cumplir un manipulador son las siguientes: óptimo estado de salud, sin enfermedades respiratorias, de estómago, heridas o infecciones. Ok, Yasmín, ¿por qué cree que es importante el estado de salud de los trabajadores en la industria alimenticia o en las buenas prácticas, independientemente de industria alimenticia? ¿Por qué cree que la salud es muy importante? Porque, bueno, en el caso de que, digamos, alguien que esté enfermo de algún, como dice aquí, de alguna condición respiratoria o resfriado, de su cuerpo van a salir pequeñas partículas en caso de que estornude. Esto puede contaminar el alimento o lo que esté manipulando. Entonces, por ello creo que es bastante fundamental la salud del personal. Ok, excelente, Yasmín. Está usted en lo cierto, ¿verdad? Lo que dice Yasmín. Este, Aquí dice, bueno, primero las condiciones del personal, ¿ya? El manipulador tiene que cumplir un rol fundamental para reducir la probabilidad de contaminación en los productos. ¿Ya? Las reglas básicas de uno, óptimo estado de salud, ¿ya? Y como decía Yasmín, perfectamente si usted está enfermo, ¿ya? O si no necesariamente está enfermo, ojo, por ejemplo, tiene una herida, ¿ya? Una herida la cual puede estarle saliendo sangre, ¿ya? O alguna infección, ¿ya? Cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, si está malo del estómago, aparte que va a estar yendo a cada rato al baño, ¿verdad? O la enfermedad respiratoria, ¿verdad? Todo ese tipo de enfermedades se pueden, como decía Yasmín, fácilmente influir y contaminar, digamos, el producto que el trabajador está manipulando. Lo que normalmente se hace, ¿ya? Es que las empresas se deben de asegurar, dice, las empresas de alimentos deben asegurarse de que las personas que padecen o que son portadoras de alguna enfermedad que pueda transmitir a los alimentos no tenga acceso a ninguna de las áreas de manipulación de alimentos, ¿ya? De igual forma, se deben de tomar medidas para que el personal que se encuentra en esas condiciones notifique inmediatamente a sus superiores sobre su estado de salud. Esto es bien importante. Aquí viene la parte del compromiso y hacerle ver eso a la gente. El hecho de que muchas veces hay gente que tiene temor a que va a perder su trabajo, ¿ya? Porque de repente puede tener problemas de salud, se enferma muy seguido y entonces puede haber gente que trata de ocultar el hecho que se siente mal, que tiene tal vez fiebre, que tal vez anda un poco mal de la garganta, ¿ya? Y ocultan esto. Entonces, hacerle ver al personal el hecho que eso no es un motivo para despido ni nada de eso, ¿ya?
Ahora, en el caso son demasiado frecuentes, por ejemplo, alguna persona que tenga demasiada frecuencia de enfermedades, por ejemplo, hay personas que son alérgicas a las bajas temperaturas, a los aires acondicionados, que muchas veces se manejan en estas áreas de manipulación de alimentos. Pues entonces no necesariamente quiere decir, bueno, no me sirve, lo vamos a quitar, no, perfectamente se podría cambiar a otras áreas, ¿verdad? Donde tal vez no están bajo esas condiciones en el proceso, ¿ya? O buscar soluciones, ¿verdad? Pero hacerle ver a la gente la importancia de que si se siente mal, lo reporte. Normalmente, y esto sí lo exige, las buenas prácticas de manufactura es llevar un control de enfermedades de los operadores y de los manipuladores de alimentos. Se debe haber un control y registro de enfermedades, ¿ya? Y ahí se deben de ir reportando todas las enfermedades que los usuarios, perdón, que los manipuladores o los operarios reportan, ¿ya? Si un día llega uno y se siente mal, lo debe reportar, ¿ya? Y se debe de anotar. Se separa, digamos, del proceso y se lleva ese registro. Ese registro normalmente en la auditoría se pide al encargado de llevar ese registro de las buenas prácticas con el fin de ver si realmente le han estado dando seguimiento, porque posiblemente la auditoría es cada año y si en un año solamente ve que hay unas dos enfermedades, es muy raro, ¿verdad? Normalmente no, en un proceso, en una planta, se da muy seguido a veces lo que son las enfermedades. Entonces deben de existir esos registros. Así que las buenas prácticas se deben de llevar un control y exige prácticamente un formato, ¿ya? Un formato, y eso es lo que le va a pedir en las auditorías, un formato del control de enfermedades de los operarios. También la empresa debe de estar muy comprometida en esto y enviar a los trabajadores a hacer exámenes cada cierto tiempo. Ya puede ser cada 3 meses, 6 meses, dependiendo del tipo de producto de la industria. Ya estamos hablando de exámenes, por ejemplo, de sangre, exámenes de heces, exámenes de orina, con el fin de verificar el estado de salud de los trabajadores. Y depende también del tipo de producto que yo voy a manipular o qué tanto está manipulando los alimentos. Pueden haber exámenes, por ejemplo, respiratorios, etcétera, y tener esos certificados de salud de los trabajadores. ¿Ya? Y la empresa debería proporcionar esos exámenes cada cierto tiempo a los trabajadores, ¿no? Con el fin de garantizar esos exámenes y tener esos estados de salud o certificados de salud de los trabajadores, algo también que se exige en las auditorías muchas veces, ¿ya? Aparte del control de enfermedades. Entonces, es importante que los trabajadores tengan claro esto y que no teman y que no digan, bueno, yo tengo miedo porque me van a quitar mi trabajo, ¿verdad? No lo reporto, sino van a decir que esto solo pasa enfermo y no es eso, ¿verdad? Minor Estuardo, está por ahí, Minor. Está por ahí, Minor, para que nos ayude en la lectura de este. Se fue Minor. Sí, ingeniero, aquí estoy. Ah, ok, Es qué que me bien, había Minor. sacado, lo siento. Buenos días. Ah, no, no tenga pena. Bueno, veamos entonces, ayúdenos aquí con este pequeño párrafo de lectura. Las enfermedades y las lesiones. Entre las enfermedades, síntomas y lesiones que un trabajador debe reportar inmediatamente a sus superiores para que se le someta a una evaluación médica están la ictericia, piel y ojos amarillos, la diarrea, el vómito, la fiebre, el dolor de garganta con fiebre, lesiones en la piel visiblemente infectada, creo que dice furúnculo, algo así, cortes, quemaduras, etcétera, Brúnculos. y la secreción de líquidos por los, ok, y la secreción de líquidos por los oídos, los ojos o la nariz. Ok, gracias, Minor. Sí, era furúnculo, porque el otro se oía muy feo. Pero sí, bueno, esos son cuando son así como granitos, ¿verdad? Y bueno, aquí hay una lista de algunas enfermedades o síntomas los cuales se debe de informar al trabajador en el cual debe de reportarlo.
ya secreción de líquidos por los oídos, los ojos, la nariz, ¿sí? Todo, ¿por qué? Porque como decía, si no mal recuerdo, Yasmín, creo que era. Sí, Yasmín. Todas estas instancias o todas estas situaciones puede caerle al producto, ¿no? Imagínese, o incluso, por ejemplo, la fiebre hace que el trabajador esté sudando y eso le puede caer sudor al producto, ¿verdad? Entonces, todo eso hace necesario que cualquiera de este tipo de enfermedades o de síntomas que tenga, lesiones, heridas, lo que sea, lo debe reportar el trabajador, ¿ya? Eso en cuanto a la salud, ¿ya? Eso es un aspecto importante, la salud. Luego viene la parte del aseo personal, el aseo personal. Vamos a ver quién nos ayuda también a Adriana Carolina. ¿Está por ahí, Adriana? Sí, ingeniero. Buenos días, Adriana. Ayúdenos aquí a leer este apartado de el aseo personal. El aseo personal. Las personas encargadas de manipular alimentos deben mantener un alto grado de aseo personal, llevar ropa protectora, cubre cabello y calzado adecuados para las operaciones que se realizan. Si alguna persona sufre un corte o herida, es preferible ubicarlo en el área en la que no tenga contacto directo con los alimentos. Si se le permite seguir trabajando, los superiores deben asegurarse de que las heridas estén vendadas apropiadamente. Hay que asegurarse de que el personal se lave las manos siempre, sobre todo si su nivel de aseo puede impactar en la inocuidad de los alimentos. Deben lavarse las manos antes de comenzar cualquier operación del proceso, después de usar los baños y después de manipular materia prima o alimentos crudos. Gracias, Carolina. Bueno, entonces en la parte del aseo personal, incluso en el video mencionaba, no sé si aquí más adelante se menciona, yo creo que sí, en la parte de la higiene, el hecho de bañarse todos los días, ¿ya? La higiene personal debe de ser parte del día a día de los trabajadores, ¿ya? Perfectamente se puede realizar auditorías o chequeos de la higiene personal de los trabajadores. Lógico que no estamos nosotros pendientes en la casa si realmente la persona se bañó, no se bañó, pero sí se puede realizar una especie de auditoría en la cual un chequeo diario, ¿verdad? En la cual se puede verificar el estado de aseo personal de cada una de las personas. Se nota, ¿verdad? Cuando alguien de repente no se baña, cuando alguien de repente no practica mucho condiciones de aseo personal, ¿verdad? De repente los hombres cuando tienen la barba, o les va creciendo la barba, el corte de cabello, todo eso son aspectos que dicen mucho de la higiene personal de cada una de las personas y del aseo diario que tienen, ¿verdad? Se nota una persona cuando se baña. Y claro, no se trata aquí o hasta cierto punto de criticar a las personas, sino más bien de que son lineamientos a los cuales se debe someter y todo trabajador debe tener claro que si va a trabajar en este tipo de industria o cuando se aplican las buenas prácticas, debe de cumplir con eso. Debe ser parte de su día a día el aseo personal, ¿ya? Y luego, ya dentro de las instalaciones, bueno, de la parte del aseo personal y de llevar la ropa adecuada, el cubrecabello si es necesario, el calzado adecuado para las operaciones. Luego habla también un poco sobre las enfermedades o en este caso lesiones de las heridas, ¿verdad? Que se debe separar al personal, como lo mencionábamos anteriormente. Eh, y luego la parte de lavado de manos, ¿verdad? Que normalmente se debe de definir un procedimiento, eso sí se debe definir dentro del manual de buenas prácticas, el procedimiento de lavados y definir cuándo se va a realizar el lavado de manos, ¿ya? Lo normal es, bueno, al inicio, al comenzar cualquier operación, durante el proceso, cuando el trabajador, por ejemplo, salga al baño, o salga del área de reclusa o el área donde se manipulan los alimentos, ¿ya? O si va a manipular, digamos, materias primas o alimentos crudos y luego entra el proceso, ¿ya? En esos casos, cada vez que se hace eso, se debe de realizar
el procedimiento de lavado de manos. Aquí hay un diagrama de cómo, por ejemplo, se pueden transmitir las enfermedades, un alimento a través de las manos sucias. Dice. ¿Ya? Una persona está enferma, ¿ya? O no se lava las manos, por ejemplo, ¿verdad? Luego manipula los alimentos, el elemento está contaminado porque lo manipuló, lo tocó, y la persona que consume el alimento fácilmente se enferma. Así de fácil, ¿verdad? No hay cosa del otro mundo, ¿ya? Por eso en la parte de la higiene personal y del aseo, dice, bueno, antes de manipular los alimentos se debe realizar un correcto lavado de manos. Y esa es la tarea que usted va a hacer, ¿ya? Nada más recordarlo y tenerlo claro. Ya establecer un procedimiento de lavado de manos y lo va a acompañar con un video, una demostración en la cual usted va a explicar cómo debe de hacer un correcto procedimiento de lavado de manos, de qué forma se debe de hacer, ¿ya? Y todos los aspectos que involucra el lavado de manos. Aquí dice con agua potable o si de preferencia caliente, si se puede, ¿verdad? Y jabón. Realizamos el mismo procedimiento después de ejecutar algún tipo de actividad donde se puedan haber contaminado las manos. Ya no solo al inicio del proceso, si se sale, también, ¿verdad? Del área, por ejemplo. Si se va al baño, mucho que más, ¿verdad? Y si se manipulan otros, si estoy manipulando producto ya terminado, pero de repente manipulo materias primas, productos terminados o equipos de limpieza, químicos, lo que sea, otro producto que no tiene nada que ver con lo de mi proceso, también hay que hacer el lavado de manos. Aquí hay una especie de lavado de manos que les va a ayudar también en la tarea, ¿verdad? Mojarse las manos, aplique el jabón, bueno, la forma de hacer el lavado. Ahí no vamos a entrar en detalle, ustedes me van a explicar también a mí a través de los videos y cómo se hace. Y luego aquí hay otro, bueno, aquí están como dos procedimientos, uno quizás un poquito más explícito, el otro dice 6 pasos, ¿verdad? De cómo se debe realizar el procedimiento de lavado de manos, que eso es bien importante. Tal vez hoy en día, como les digo yo, ya no, cualquiera dice, bueno, pero es que es sencillo eso de lavarse las manos, ¿ya? Pero porque por la situación de hoy en día, por lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que como les repito, se ha ido perdiendo la forma correcta. Al inicio sí, la gente se lavaba bastante las manos a cada rato en el día. Hoy con los días se va perdiendo eso, ¿verdad? Así como se pierde, mucha gente ya se ve sin mascarilla o porque se ha vacunado cree que ya no va a tener problemas con la pandemia ni nada de eso. ¿Ya? Entonces se va perdiendo. Pero anteriormente a esto, muy pocos conocían que existe un procedimiento correcto de lavado de manos. En la casa medio nos lavamos las manos y ya, ¿sí? Yo cuando llegué la primera vez que trabajé en industria alimenticia, yo desconocía un procedimiento de lavado de manos, ¿ya? Ahí cuando aprendí sobre las buenas prácticas, ahí me enteré de un procedimiento de lavado de manos y que antes era muy exclusivo de las buenas prácticas. Y por eso el lavado de manos es como parte fundamental de las buenas prácticas de manufactura. Y por eso ahí nos vamos a enfocar. En la parte del aseo siempre dice, bueno, ducharse antes de ir a trabajar, lo que hablábamos, ¿verdad? Ya que la ducha diaria con abundante agua y jabón debe formar parte de la rutina del manipulador. Esto puede ser parte del lineamiento, dejarlo claro en un lineamiento de trabajo, en un manual de buenas prácticas, es decir, establecer al trabajador que se debe de duchar o bañarse todos los días. Es parte de las responsabilidades de su trabajo, ¿ya? Asearse como debe de ser, ¿ya? Eh, Desde el momento toma el trabajo de manipulador de alimentos o trabajar en área de alimentos, debe cumplir con todos estos lineamientos que son parte del reglamento, digamos, interno de las buenas prácticas. Luego mantener las uñas cortas y limpias, cara afeitada, pelo lavado, ¿verdad? Recogido con gorro o pañuelo. En los hombres se ve bastante eso, ¿verdad? El hecho que no se rasuran, el bigote, el pelo largo, ¿verdad? Ahí se nota alguien que no practica las uñas, ¿verdad? Las uñas mantenerlas limpias. A veces hay muchos hombres, o vemos hombres, bueno, digo habemos para incluirnos, ¿verdad? Pero no es que así las mantenga, pero las uñas sucias, ¿verdad? Y ahí se ve toda la tierra que tienen en las uñas, o las uñas largas. Hay hombres que no sé, eso es raro, ¿verdad? Pero yo he visto mucha gente, hombres,
que acostumbran a dejarse una uña larguita, ¿verdad? Una uña del meñique, no sé si es el meñique o alguna, no sé para qué les sirve, pero se dejan una uñita larga, ¿verdad? Esas cosas no se deberían de permitir en algún manipulador de alimentos, ¿verdad? Sino que ser personas aseadas, ¿ya? En el caso de las señoritas, sí pueden tener, bueno, normalmente a veces se les pide las uñas cortas, pero si tienen un poco uñas largas, mantenerlas limpias, aseadas, ¿verdad? ¿Ya? Claro, si usa guantes y todo eso, es difícil que mantenga uñas bastante largas, ¿verdad? Lo mejor y lo ideal y lo indicado es cortas, ¿verdad? Cortas y limpias, ¿verdad? El caso de los hombres afeitados, ¿verdad? El pelo, ¿verdad? Que se vea lavado, ¿ya? Porque a veces, bueno, la higiene involucra todo lo que es, por ejemplo, la limpieza del cabello y todo eso, ¿verdad? Aunque se recoge el cabello y todo, pero se debe de tratar la manera de mantenerse aseados. Entonces, eso puede ser parte de los lineamientos de la empresa, ¿no? Definir cómo debe de ser el aseo personal de los trabajadores. Luego la vestimenta, dice, bueno, sigamos aquí para que nos ayude a leer Vamos a ver si alguien más, por solo los que aparecen pongo. Eh, Silvana Azucena, ¿está por ahí Silvana? Sí, ingeniero. Buenos días, Silvana, ayúdanos a leer la parte de la vestimenta. Buenos días. La ropa puede ser una fuente de contaminación de alimentos, ya que contiene microbios y tierra que provienen de nuestras actividades diarias. Vestimenta apropiada para manipulador de alimentos. Una gorra que cubra totalmente el cabello para evitar su caída. Guardapolvo de color claro, utilizado solamente en el área de trabajo. Un barbijo que cubra nariz y boca. Delantal plástico, guantes y calzado exclusivo. Gracias, Silvana. Bueno, esto es la vestimenta que normalmente conocemos, ¿verdad? Gorro para cubrir el cabello, ¿verdad? Guardapolvo para el trabajo utilizado solamente en áreas de trabajo. El barbijo es la mascarilla, ¿verdad? Que cubre la nariz y la boca. Delantales, ¿verdad? Eh, Plásticos para fácil limpieza, ¿verdad? No de tela, sino que en la medida de lo posible plástico, guantes, calzado, todo eso en el área ya de trabajo, así como veíamos, por ejemplo, el video, ¿verdad? Que veíamos al trabajador. Bueno, aquí habla un poco, la indumentaria debe ser de color blanco o claro para visualizar mejor su estado de limpieza y única para esta actividad. Fíjense que por eso en el video, si ustedes se fijaron, cuando habló de los uniformes, hablaba de tener a veces códigos de colores, ¿ya? Eso ¿con qué fin creen que es ese código de colores? El objetivo del código de colores es con el hecho de que el trabajador se cambie el uniforme, ¿ya? Porque también suele pasar que como el uniforme es blanco, posiblemente lo mantiene limpio, ¿ya? O de repente pocas manchitas o algo. Pero muchas veces es bien difícil controlar si el trabajador el día siguiente se cambió, por ejemplo, si es un delantal, si es una gabacha, si es una camisa que tiene blanca por dentro, no sé. Es difícil eso. Entonces los códigos de colores nos permiten, por ejemplo, identificar, bueno, el lunes, como decía ahí, lunes, miércoles y viernes es un color, martes, jueves otro color. Esa es una forma de definirlo, ¿ya? Podría ser no necesariamente así. Yo he visto casos, bueno, y por ejemplo, por mi experiencia en la empresa, nosotros lo que hicimos fue ponerle el día a la ropa o al uniforme, ¿ya? La camisa blanca se le ponía el día. O sea, aquí en el pecho tenía así como por decir acá, ¿verdad? En esta posición, ¿verdad? En el pecho, tenía el día, tenía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con el fin que obligábamos al trabajador de que todos los días se tenía que estar cambiando su uniforme, sus camisas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Con qué fin? Porque claro, como de repente usan gabacha, a veces no se les ve, ¿verdad? ¿Ya? Pero claro, si yo le pongo, no se ve, posiblemente sea la misma camisa que se estén repitiendo, pero como es blanca, como no se ve del todo sucia, perfectamente
pueden estarla usando repetida. Entonces, incluso nosotros que no fabricamos productos alimenticios, sino que las buenas prácticas son de productos médicos, pero aún así nosotros hemos exigido, por ejemplo, que el uniforme lleva el día, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que son los días que elaboramos, y eso obliga al trabajador a que pues tiene que tener la camisa el día correcto. Por lo tanto, claro, se les da el uniforme para toda la semana y eso obliga a que estén cambiándose el uniforme. Ya es una forma. Lo mismo podría ser con el código de colores que vimos ahí, ¿no? Ya define, no necesariamente todos los días, pero podría ser como lo dice ahí, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves para otro color, ¿verdad? O manejar unos 3 colores con el fin de obligar al trabajador a cambiarse. El día que él lleve un color que no corresponde, bueno, mira, te has equivocado en el uniforme. Ya, tenés que usar el de la otra, y perfectamente puede tener uniformes de repuesto para darle el uniforme correcto, ¿ya? Pero esa es una técnica que se puede usar con el fin de garantizar que el trabajador se esté cambiando el uniforme, ¿ya? Y no mantenga la misma ropa sucia. Luego, bueno, aquí está el detalle, ¿verdad? De los guardapolvos, los calzado exclusivo, ¿verdad? Es una forma de representarlo. Eso hemos hablado un poco, por ejemplo, de la salud, hemos hablado del aseo, hemos hablado de la indumentaria, del vestuario, y hoy vamos a hablar del comportamiento. ¿Ya? También se mencionaba algo ahí del comportamiento del manipulador de alimentos. Vamos a ver quién nos ayuda a leer. Verónica Raquel Castro, ¿está por ahí, Verónica? Verónica Raquel. Ingeniero, disculpe, fíjese que no sé si Raquel todavía está teniendo problemas de internet, pero ella me dijo que estaba teniendo problemas de conexión. Entonces no sé si por eso es que no puede hablar. Ah, ok, Lorna. Bueno, pues por eso posiblemente. Pues ayúdele usted a Raquel, Lorna. Ayúdenos aquí a leer este párrafo. Vaya, está bien. Va. El comportamiento personal. El personal que manipula alimentos debe evitar prácticas como las que se mencionan a continuación para evitar la contaminación de los alimentos. Fumar, escupir, mascar chicle o comer, estornudar o toser sobre los alimentos, agarrarse el cabello o el rostro o limpiarse el sudor con las manos durante las labores del trabajo, salir con el uniforme de trabajo a zonas expuestas a contaminación, usar joyas, broches u otros objetos que puedan representar una amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Guardar ropa y otros objetos personales en áreas donde los alimentos estén expuestos o donde se laven equipos y utensilios. Ok, gracias, Lorna. ¿Por qué cree Lorna que, por ejemplo, el uso de joyas, aretes, anillos, no cree que eso es muy excesivo a la hora de las buenas prácticas? ¿O por qué cree que sí es necesario decir, por ejemplo, a las señoritas que manipulan los alimentos no usen joyas, no usen aretes, no usen nada de eso? ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, la verdad que personalmente yo soy una persona que le gusta ocupar muchas joyas, entonces yo sé que uno cuando va al baño, por ejemplo, se topa en algo, ya sea con las pulseras o con los aretes, y a veces uno no tiene el cuidado de limpiar o incluso acumulan mugre si uno no tiene el cuidado de estarlos lavando seguido. Entonces supongo que es por eso, porque se expone a que el alimento tenga contacto con la joyería o que le caiga un pedazo de, no sé, de algo que se haya quedado trabado en la joyería y se contamine. Ok, gracias, Lorna. Sí, como usted dice, tiene razón, ¿verdad? Ese puede ser un punto por lo cual las joyas no se permiten, o inclusive, por ejemplo, también que las joyas se caigan sobre los alimentos. Muchas veces un arete se le puede caer, bueno, Verónica dice, sí, está teniendo problemas con conexiones. Ok, Verónica. Sí, le decía que también, por ejemplo, lo que son joyas, aretes, podría perfectamente caerse
¿ya? No está bien sujeto, por ejemplo, a veces se encuentran los aretes ahí botados, ¿verdad? En la calle, en el piso, que de repente no se lo puso bien la señorita y se le cayó, ¿ya? O sin querer se le cae y perfectamente se podría ir en un producto, ¿verdad? Contaminándolo ahí, no tanto este el hecho de decir, bueno, va un objeto ahí que está haciendo una contaminación en el producto. Y lo que usted menciona también, ¿verdad? La parte normalmente las joyas guardan microbios, bacterias, ¿verdad? Porque no es algo que se logre estar lavando, limpiando, se guardan en cualquier lugar, andan a la intemperie, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es prohibido, digamos, como parte de las comportamiento del personal, digamos, de las actitudes que debe tener el personal, el uso de, por ejemplo, de joyas, broches u otros objetos que puedan representar una amenaza, dice, para la inocuidad y la aptitud de los alimentos, ¿ya? Y luego vienen algunas actitudes o algunas conductas que muchas veces se tienen y que se debe de tratar la manera de evitar, ¿verdad? Bueno, claro, el hecho de fumar se sabe que no se debe, pero a veces, más que todo en los hombres, ¿verdad? Suele pasar el hecho de estar escupiendo, o mascando chicle, ¿ya? O comer dentro de las instalaciones, eso no debe de ser permitido, estar estornudando, tosiendo, ¿verdad? Por eso es necesario reportar las enfermedades para evitar este tipo de situaciones. Pero también hoy en día está también, aunque eso no debe de estar permitido, pero se puede dar, ¿verdad? Se puede dar hasta el hecho de que la gente esté con el celular, ¿verdad? Ahí en el área de manipulación de alimentos. Los celulares no tienen cabida para nada dentro de un área de manipulación de alimentos, ¿verdad? No puede entrar nada a la planta o sea, personal con celulares ni nada de eso. Eso debe de quedar en el área de lockers, ¿verdad? En el área de vestideros. Eh, pero igual no se puede permitir eso. Si acaso hubiera la falla de no permitir, de ese control, ¿verdad? En el cual, porque por ejemplo pueden haber industrias pequeñas, ¿ya? Y se diera esa falla, pues entonces no se puede permitir que la persona esté manipulando el teléfono celular y todo eso en la área o en la planta de producción. No se puede. O veíamos ahí un ejemplo de un trabajador que en las cámaras se veía en el video que en las cámaras se había captado que quizás en horas de descanso se iba para el área de locker, se tiraba en el suelo, ¿verdad? Con la ropa y la indumentaria del proceso, ¿ya? Ahí con su pantalón blanco y todo y su gorrito ahí tirado en el suelo descansando en el teléfono, ¿ya? Cosa que no se puede permitir, ¿verdad? Y hay muchas comportamientos o conductas que ya están implícitas a veces en las personas, ¿ya? El hecho de estarse rascando el pelo o metiéndose los dedos en la nariz, ¿ya? Son malas conductas que se deben de evitar, ¿verdad? Se deben de evitar las personas que manipulan los alimentos. Aquí está el ejemplo que digamos, ¿verdad? Salir con el uniforme de trabajo, zonas expuestas, el usar joyas, usar ropa de otros objetos personales, como los celulares, por ejemplo, donde se laven los equipos o los utensilios, ¿ya? Luego, algo importante, bueno, ya prácticamente ya vamos a terminar, solo algo importante es la señalización. Vamos a continuar esto la próxima semana, pero la señalización es bien importante y las buenas prácticas de manufactura exigen eso dentro de las áreas. Esta foto creo que es de la empresa donde yo laboro, por ejemplo, ¿verdad? De dejar claro eso. Ya en el área, por ejemplo, este es el área de la entrada del área de reclusa. Nuestra planta, por ejemplo, que es producto médico, ¿verdad? No necesariamente toda la planta es área reclusa o exclusiva de buenas prácticas. Solo es un pequeño área, un pequeño proceso, ¿ya? Pero en la entrada, pues se define todo esto, ¿no? Todas las prohibiciones que se dan en esa área, como beber, fumar, masticar chicle, comida, bebidas, ¿verdad? Cigarrillos, todo eso está prohibido. Maquillaje, dice joya, reloj, teléfono, celular, radio, localizador u otros elementos, ¿verdad? Todo eso es prohibido. Llevar barba, bigote, el descubierto durante la jornada de trabajo, etcétera. Pero todo esto que ya hemos hablado
es necesario definirlo y dejarlo no solo en el manual, que todo eso debe de estar definido en el manual de buenas prácticas, sino que también se debe de definir en a través de rotulaciones en todo el proceso.